foso, llamó a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey y le dijo: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Y aún delante de ti no he hecho nada malo. Me encanta cuando le dice el rey: Daniel, siervo de Dios viviente, puede sentarse, hermano. Siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo imposible que Dios no pueda hacer? ¿Acaso hay algo imposible que papá no pueda trabajar a favor de sus hijos? ¿Acaso hay algo imposible que Él no pueda obrar? No lo hay. Entonces, hermano, yo te quiero hablar en este día sobre la consecuencia de mi obediencia. La consecuencia de tu obediencia, o cuáles son las consecuencias cuando nosotros somos obedientes a Dios y a su palabra. Obediencia, hermano, es la clave de la relación entre Dios y el hombre. Yo lo puse así: la obediencia es el sello del amor del hombre ante Dios. Lo voy a volver a repetir: tu obediencia a Dios es el sello de tu amor por Él. La Biblia dice: si me amas, cumple mis mandamientos. Entonces, la obediencia para el cristiano, hermano, debe ser el deseo de cumplir por encima de todo y por encima de nadie, por cualquier cosa que me pueda pasar en la vida. Es el deseo por cumplir la perfecta voluntad de Dios. Eso debe de ser la obediencia para el cristiano. Y vas a decir: ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, hermano, a la luz de las Escrituras podemos ver que la voluntad de Dios puede ser la ley de Dios. El salmista en el Salmo 48 creo que compara la ley de Dios con la voluntad de Dios. Entonces, que cuando tú cumples la ley, los mandamientos, lo que Dios te plasmó en la Escritura, cuando tú los cumples, es porque estás cumpliendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios también es todo aquello que Dios dice. La voluntad de Dios es todo aquello que Dios habla. Es decir, Dios me dice: Ernesto, tú vas a ser profeta de las naciones. Aleluya. Entonces, hermano, Dios dice eso, y eso es la perfecta voluntad de Dios. Pero si yo no llego a ser profeta de las naciones, no es que Dios haya mentido, y no es que no sea la perfecta voluntad de Dios. Simplemente que yo no estoy viviendo en la perfecta voluntad de Dios, en lo que Él dijo. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, la otra manera en la que podemos ver que es la voluntad de Dios, que se llama también la voluntad permisiva de Dios. Dios dijo: tú vas a ser profeta de las naciones. Pero entonces yo dije, pues, como lo hizo Jonás. Jonás, Dios le dijo: vas a ir a Nínive y vas a profetizar. Y Jonás dijo: yo no voy a Nínive, yo me voy a Tarsis. Entonces, es esa la voluntad permisiva de Dios. La voluntad perfecta era que Él se fuera a Nínive, pero Dios permitió en su voluntad permisiva que Jonás se fuera a Tarsis. Entonces, hermano, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, a nosotros nos conviene vivir en la perfecta voluntad de Dios. Y cuando yo vivo en la perfecta voluntad de Dios, es porque estoy viviendo en obediencia a lo que Él dice, a lo que Él habla y a lo que Él es. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos empezando, hermano. Entonces, obediencia es igual a vivir en la perfecta voluntad de Dios. El cristiano está llamado a vivir en su perfecta voluntad. El cristiano está llamado a vivir en obediencia. Si yo no soy obediente a Dios, hermano, no puedo decir que amo a Dios. Y nos contradecimos entonces cuando estamos en la iglesia y le decimos: Dios, yo te amo. Se dañó el mensaje. Entonces, hermano, yo me acuerdo, hermano, un día
que el ser obediente a Dios muchas veces cuesta. El ser obediente a Dios muchas veces trae consecuencias. Muchas veces por ser obediente trae cosas negativas a tu vida delante de los hombres. Yo me acuerdo que una vez nosotros estábamos jugando en Ensenada y era el día de Halloween. Y en ese día nosotros supuestamente, según el dueño del equipo, íbamos a salir con unos gorritos de Halloween, hermano, todos. Entonces, en ese día, nosotros dijimos, nosotros, los cristianos, no vamos a salir. Vamos a ser obedientes y leales a la palabra de Dios. Él se enojó y dijo que qué ridículos. Pero nosotros sabemos que obedecimos a Dios. Y nuestra obediencia muchas veces va a hacer que los demás se enojen contigo. Tu obediencia a Dios va a haber veces que te van a llamar religioso, que te van a llamar loco, que te van a llamar fanático. Pero yo prefiero ser obediente a Dios que ser obediente al diablo. Yo prefiero 1000 veces ser obediente a Dios que ser obediente al diablo. Una vez el hermano Varela dijo: yo le servía al diablo y no sirvió para nada. Yo le hacía caso a lo que el diablo decía y no me servía para nada, me tenía destrozado. Pero cuando yo le empecé a servir a Dios y a ser obediente a Dios, Él bendijo mi vida. La obediencia a Dios atrae bendición a tu vida, a tu familia, a tu iglesia, a lo que tú haces y a lo que tú eres. A mí me conviene ser obediente al Padre. A mí me conviene ser obediente al Padre. Entonces, hermano, Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, su palabra nunca se apartará de mi boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y para que hagas. Lo vas a atesorar en tu corazón, pero lo que tú atesoras tú lo vas a vivir, tú lo vas a demostrar. Hay muchas personas que no van a llegar a la iglesia por lo que tú hablas. Hay muchas personas que no van a llegar a la iglesia por lo que tú les predicas. Hay mucha gente que va a llegar a la iglesia por lo que tú vives. La mayor predicación que nosotros podemos hacer, hermano, es la obediencia a Dios. Nuestro testimonio muchas veces habla más que 1000 palabras. Nuestro testimonio muchas veces habla más de 1000 palabras. ¿De qué me sirve hablar tan bonito? ¿De qué me sirve predicar tan bonito? ¿De qué me serviría a mí venir a la iglesia si cuando yo salgo de la iglesia yo vivo como a mí me da la gana? No me sirve de nada. Mi obediencia a Dios va a hacer que la gente venga aquí. Mi obediencia a Dios en mi casa va a hacer que mis familiares vengan a la iglesia, se conviertan. Si yo no doy un buen testimonio de lo que soy, estoy manchando el evangelio. Y por uno vamos todos, hermano. Entonces, la consecuencia de guardar la palabra y vivir la palabra, dice la Biblia que cuando nosotros hacemos eso, vamos a hacer prosperar nuestro camino. ¿Ya le gustó? Cuando nosotros, hermanos, guardamos su palabra y la vivimos, nuestro camino es prosperado. Lo que tú haces es prosperado. Lo que tú vives es prosperado. Lo que tú hablas es prosperado. Porque su palabra lo dice, que todo te saldrá bien. No algunas cosas sí y otras cosas no. La Biblia aquí me dice en Josué 1:8 que cuando nosotros guardamos y hacemos su palabra, todo lo que nosotros propongamos en nuestro corazón va a prosperar. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios, hermano? A mí me conviene cumplir su palabra. A mí me conviene deleitarme en su palabra. A mí me conviene serle leal a Dios, porque cuando yo le soy leal a Dios, Dios es leal a mí. Cuando yo le soy leal a Dios, Dios es leal a mí. ¿Cuántos quieren que Dios sea leal a nosotros? Dios es leal. Es su naturaleza, su palabra no cambia y su palabra no falla. Podemos ver en la Biblia, hermano, a hombres que fueron obedientes a Dios. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré.
Dios no le dijo a Abraham, Dios no le dijo a Abraham, va a ser esa tierra, va a ser esta, vas a ver esto. No, sal y en el camino yo te voy a decir, y haré de ti una gran nación. A veces, hermano, nuestra obediencia produce cosas grandes. Nuestra obediencia produce bendiciones grandes. Pasó en Abraham. A Moisés le dijo, Dios, yo quiero que tú me compongas el santuario, hermano, ahí donde el tabernáculo de reunión. Y Dios le dio instrucciones claras y precisas de cómo Moisés tenía que mandar a los hombres a hacer el arca, a hacer el santuario, el tabernáculo. Y como Dios dijo, Moisés lo hizo, fue obediente a su palabra. También podemos ver a Pablo, hermano, que era obediente al Espíritu Santo, y a donde el Espíritu Santo lo guiaba, Pablo iba a predicar su palabra. Y como máximo ejemplo nosotros tenemos a Jesús, que fue obediente, que fue recto, que fue íntegro delante de Dios y delante de los hombres durante el tiempo que Él estuvo en la tierra. Entonces, nos es necesario, hermano, nos es necesario ser obedientes. Nos es necesario ser obedientes. El problema es que estamos en un tiempo, hermano, que la obediencia es lo último que se quiere en la vida de los jóvenes, de las personas. No somos obedientes, hermano, porque a veces creemos que si alguien nos viene a dar un consejo, o nos viene y nos dice algo, o nos viene y nos dice algo que hacer, nosotros creemos que sabemos más que esa persona y no hacemos caso. Y no somos obedientes a su palabra. Nosotros muchas veces nos llenamos de orgullo. Nosotros muchas veces nos llenamos de soberbia y no somos obedientes a su palabra como Él lo hizo. A veces Dios nos dice, haz esto, y no lo hacemos porque nosotros creemos que sabemos más que Dios y pensamos y decimos, no, eso no está bien, entonces no lo hago. Pero cuando nosotros somos obedientes, hermano, podemos ver la mano de Dios moviéndose a nuestro favor. Cuando nosotros somos obedientes, podemos ver a Dios caminando con nosotros. Cuando nosotros somos obedientes, podemos ver a Dios consolarnos, hermano, y pelear nuestras batallas. No quieras que Dios haga todo lo que tú dices si tú no haces todo lo que Dios te dice a ti. Y a veces nos enojamos con Dios porque Dios no trabaja como nosotros queremos. Creemos que el trabajo de Dios es obedecernos en todo lo que nosotros decimos. Pero no es así. Él es Dios, Él es soberano, Él es el todopoderoso. Nuestro trabajo, o no es nuestro trabajo, nuestro deleite debe ser obedecerle todo el tiempo. Y a lo mejor no se te va a quedar nada de la prédica, pero quiero que te salgas de esa puerta y que digas, yo tengo que ser obediente a Él porque me conviene. Sin obediencia nadie va a ver al Señor. Sin obediencia nadie va a ver al Señor. La Biblia dice, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo no puedo ser santo si yo no soy obediente. No me vengas a decir que eres santo cuando no eres obediente. Santidad es consagración. Consagración es separación de todo lo del mundo, de todo lo que no le agrada a Dios. Entonces, cuando yo hago eso es porque yo soy una persona obediente. Y cuando yo soy una persona obediente, yo voy a poder ver las maravillas de aquel que es todopoderoso. Yo voy a poder ver las maravillas de aquel que es todopoderoso, de aquel que es bueno, de aquel que es fiel, de aquel que es grande, de aquel, hermano, que creó todo con su palabra. Yo lo voy a ver cuando soy obediente a Dios. Entonces, la obediencia es el sello de tu amor por Dios. La obediencia es el sello de tu amor por Dios. Entonces, me encanta la historia de Daniel, hermano, porque Daniel fue un hombre, un joven obediente. Daniel llegó al reinado de Nabucodonosor, hermano, por el cautiverio. Nabucodonosor mandó a hombres y fueron los cautivos
los llevaron a Babilonia, y entre esos hombres iba Daniel y sus 3 amigos. Ustedes saben los nombres porque yo no. Entonces, hermano, me encanta la historia de este joven, hermano, porque dice la Biblia que esos jóvenes iban a estar ahí un tiempo, y durante ese tiempo el rey había mandado que le diesen comida y bebida, y de la comida que el rey tenía. Pero Daniel y sus amigos dijeron: yo no voy a comer lo que el rey come, ni voy a tomar lo que el rey toma. A mí denme legumbres y agua. ¿Por qué? Porque yo no me quiero contaminar de la comida del rey. El problema aquí, hermano, que nosotros nos contaminamos de la comida del rey de este siglo. Nosotros nos contaminamos de todo lo que el diablo hace, de todo lo que el diablo da. La palabra es fuerte, pero la palabra es verdadera. Yo no estoy diciendo mentiras. Muchas veces, hermanos, nos alimentamos más de lo que hay en el mundo, de lo que hay en la iglesia. Nos alimentamos más de lo que nos dan allá afuera, de lo que nos dan acá adentro. Porque lo de allá afuera, hermano, da placer a nuestra carne, y lo de aquí adentro da placer a nuestro espíritu. Pero como nosotros estamos tan intoxicados, hermano, por todo lo que el diablo nos da, no podemos ver que su palabra es bendición, no podemos ver que su palabra es alabanza, no podemos ver que lo que Dios habla es placentero para nuestra vida, porque bendice nuestro propósito. Bendice nuestro propósito. No me mire tan feo, hermano. Créame que yo no quería predicar esto. Yo traía otra palabra. Mi novia sabe, ella sabe que yo traía esta palabra. Yo no quería predicar esto, porque cuando predico esto a alguien se lo mira muy feo, hermano. Lo mira muy feo la gente, hermano, no me gusta. Entonces, hermano, Daniel procuró no comer de la comida del rey. ¿Cuántos aquí no comen de la comida del rey de este siglo? Santo, ¿todos comen o qué? Entonces, Daniel se guardó. Llegó el tiempo donde iban a presentar a estos jóvenes con el rey. Llegaron con el rey y no se hallaron jóvenes más sabios, más inteligentes, más prudentes que estos 4 jóvenes, porque decidieron guardarse a Dios. Y cuando una persona decide guardarse ante Dios, hermano, Dios lo pone en lugares de honra. Si tú te guardas a Dios, Dios te va a poner en lugares honrosos. Si tú te guardas a Dios, Dios te va a poner en lugares nunca antes imaginables en tu mente. Dios te va a honrar y Dios te va a poner enfrente de todos aquellos que te criticaban, de todos aquellos que te juzgaban, de todos aquellos que te decían que no lo ibas a lograr. Llegará el momento, por tu obediencia a Dios, que Dios te va a poner en un lugar de honra. Y todos los que te decían que no, y todos los que te criticaban, y todos los que te miraban para abajo, hermano, se van a tener que quedar callados y no van a tener nada que hablar, porque tu Dios te puso en un lugar de honra, porque decidiste guardarte y ser obediente para Él. Hay alguien aquí que diga: yo me quiero guardar para Dios, porque me conviene, porque Él me va a poner en un lugar de honra. Él me va a poner en un lugar de honra. Entonces, después de esto, hermano, Daniel fue puesto en un lugar de honra ahí en el palacio. Entonces Daniel dijo: ok, rey, yo me voy aquí, pero bendice también a los 3 que vienen conmigo. Y esos 3 también fueron puestos sobre los negocios de Babilonia. Después de esto, hermano, los 3 jóvenes hebreos pasaron una prueba, hermano, donde los metieron en el horno de fuego. ¿Por qué? Porque no se inclinaron ante la estatua que Nabucodonosor había hecho. Esos hombres dijeron: no me voy a postrar. ¿Por qué me voy a postrar ante ti? Yo te lo estoy parafraseando. Nabucodonosor mandó a hacer una estatua grande y pusieron un edicto, hermano, que el que no adorare a esa estatua tenía que ser echado al horno de fuego. Entonces, al ver que estos jóvenes no se inclinaron ante esa estatua, hermano, dijeron: ok, vamos a traerlos, vamos a echarlo al horno de fuego. Calentaron el horno de fuego 7 veces más. Y me encantan estos hombres, hermanos, que fueron obedientes, aún aunque tenían sentencia
sentencia de muerte. El cristiano, hermano, debe ser obediente a Dios en las buenas, en las malas y en las peores. La Biblia dice, hermano, que si yo pierdo mi vida a causa de Cristo, yo la gano. ¿Hay algún cristiano aquí? ¿Hay algún cristiano aquí que diga, yo no me voy a doblar ante Baal? Yo no me voy a doblar ante el sistema. Yo no me voy a doblar a todo lo que el mundo me está dando. Yo no voy a permitir que mi familia vaya a lo que el mundo les está dando. Yo no me voy a doblar. Yo no voy a doblar mis manos. Yo voy a pelear por mi familia. Yo voy a pelear por mi salvación. Aunque me cueste la vida, yo me voy a doblar mis rodillas. ¿Hay alguien aquí que pueda decir, yo no voy a doblar mis rodillas ante Baal? Yo prefiero la muerte antes de doblar mis rodillas. Yo prefiero ser obediente. Esa es la vida de los cristianos antiguos, hermano. Pero la vida del cristiano moderno, hermano, si le dicen, niega a tu Dios, el hombre lo niega. Porque estamos viviendo en una generación donde no tenemos devoción. Ahorita en la escuela dominical yo le decía a la hermana Angélica que una vez nos pusimos de acuerdo para orar. Y cuando nosotros estábamos orando, hubo una persona que nos dio las gracias, porque decía esa persona que nunca había orado en su vida más de 30 minutos. Tenía, hermano, más de 3 años en la iglesia y nunca había orado más de 30 minutos. ¿Cómo no vamos a doblar nuestras manitas ante Baal? ¿Cómo no vamos a darle clic a un video que no está bien ver? Si no oramos, si no tenemos comunión, si no tenemos intercesión, si no vivimos conforme Él dice, ¿cómo le vamos a ser obedientes si no tenemos una comunión con aquel que es santo? ¿Cómo vamos a vivir en santidad si yo no conozco la santidad de Dios? No se puede, no se puede. Pero Dios, como es tan bueno y como Dios nos ama y como Dios es tan misericordioso, mandó esta palabra a nuestras vidas para que de este día en adelante yo pueda ser obediente a Él, yo pueda tener comunión con Él, yo pueda vivir en santidad delante de Él y delante de los hombres. Muchas veces cuando alguien viene y trae esta palabra, hermano, decimos, el Ernesto no oró porque está tirando muchas pedradas. No son pedradas, hermano. No es que yo quiera hablar delante de ti y decirte y juzgarte. Es que Dios está hablando, hermano, para que nosotros vivamos rectamente. Su venida viene, Él está cerca. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿De qué manera está nuestra vida? ¿Estoy preparado? ¿No estoy preparado? Yo me quiero ir con Él. Tú también te quieres ir con Él. Entonces, para irnos con Dios tenemos que vivir en obediencia. En obediencia. En obediencia. La obediencia en mí produce salvación. La obediencia en mí produce salvación. La obediencia en mí produce salvación. ¿Cuántos aquí quieren ser salvos? ¿Cuántos aquí quieren llegar al cielo? ¿Y qué tiene, hermano? Que como lleguemos, pero que lleguemos y que Dios nos diga, buen siervo fiel. Dios, ¿cuál fiel? Si eres fiel, pasa el gozo de tu Señor. Yo quiero llegar al cielo. Yo sé que si usted está aquí también quiere llegar al cielo. Ese es nuestro propósito, nuestra misión. No tiene sentido estar en la iglesia si yo estoy pensando que mañana me voy a ir al mundo. Yo estoy aquí porque yo sé que un día voy a ver a mi Redentor allá. Yo estoy aquí porque yo sé que un día voy a ver a mi Salvador allá. Entonces, hermanos, seguimos con la historia. Estos 3 jóvenes no se inclinaron. El Nabucodonosor se enojó, los metió y Dios los libró. Cuando estaban en el horno de fuego, dice la Biblia que Nabucodonosor se asoma, echaron 3, pero se vieron 4. Echaron 3 jóvenes, pero se vieron 4. Dios nunca prometió sacarnos del horno, no pasar por el horno de fuego.
Dios nunca nos prometió que no íbamos a tener pruebas, que no íbamos a tener luchas. Pero lo que sí nos prometió es que siempre, pero siempre, siempre Él iba a estar con nosotros. En el horno de fuego, en la prueba, en la tribulación, en la angustia, en la soledad, Él va a estar presente. Porque tú eres su hijo, porque tú eres su hija, porque tú eres nación santa y gran sacerdocio. Aleluya, tú eres el hijo que Dios ama. Tú eres el hijo que Dios ama. Él nunca te va a dejar solo, porque tú eres obediente, porque tú no inclinaste tus rodillas ante la estatua. Él permaneció fiel. Él permaneció fiel. Después de eso, hermano, Nabucodonosor tuvo un sueño. Daniel se lo revela. Después de esto, pues ya no aparece Nabucodonosor, aparece, creo, Belsasar, hermano, que aparecieron unas letras en una pared. Daniel se las revela, hermano, y Dios lo llena de favores. Y Daniel fue bendecido a causa de su obediencia. Entonces llegamos aquí, hermano, llegamos a donde Daniel estaba, hermano. Y Daniel es echado en el foso. Y Daniel dice la historia que Daniel, hermano, lo pusieron por gobernador de la tierra esa, de Media, de Persia. Lo pusieron como gobernador. El rey dijo: vamos a poner 20 hombres que estén ahí ayudando, hermano. 20 gobernantes que estén sobre todo el reino, y sobre todos esos 20 vamos a poner 3. Entre uno de ellos estaba Daniel. Y dice la Biblia, hermano, que Daniel estaba un escalón de los otros 2. Entonces, cuando el rey habla de esto y habla de esto, los otros gobernantes escucharon, hermano, tuvieron envidia de Daniel. Y hay mucha gente, hermano, que te va a querer ver bien, pero no te va a querer ver mejor que ellos. Va a haber mucha gente que te va a criticar en tus errores, pero en tus aciertos se va a quedar callado. Va a haber mucha gente que te va a querer ver destruido. Va a haber mucha gente que te va a querer querer ver que estés aplastado. Que Dios no te bendiga, que Dios no te levante, que Dios no te dé los dones que tú necesitas. Desgraciadamente, hermano, vivimos en un mundo, hermano, donde todo es competencia. Desgraciadamente hasta en la iglesia hay competencia. Que si quien predica mejor que quién, que si quien canta mejor que quién, que si quien está mejor que quién, que si quien se vino vestido mejor que quién, que si quien habla mejor que quién. La iglesia no está hecha para competir. La iglesia está hecha para crecer, para levantarse, para animarnos unos a otros. Si mi hermano cae, yo lo tumbo y yo le meto la pata. Y mi hermano cae y yo lo vuelvo a meter la pata, y yo lo critico y yo lo juzgo. La iglesia no es esa. Cuando mi hermano cae, yo lo levanto en el nombre de Jesús. Cuando mi hermano cae, yo lo abrazo, yo le doy una palabra, yo le doy una palmada y le digo: levántate, porque yo quiero que seas bendecido. Yo quiero que seas bendecido. Estos hombres, hermanos, se pusieron, hermano, contra Daniel y dijeron: tenemos que hacer algo para hallar en él algún fallo, algún error, para que el rey no lo ponga como el hombre arriba de nosotros. Entonces dice la Biblia que buscaron para hallar en él un error. Buscaron en Daniel algo, lo estaban observando. Pero bendito sea Dios que Daniel era un hombre recto delante de Dios. Daniel era un joven íntegro delante de Dios. Integridad no es venir a la iglesia a levantar nuestras manos, venir vestidos bien y salir de aquí e irnos a la casa. Integridad es cuando nosotros estamos solos. Podemos fallarle a Dios, pero decidimos ser obedientes. Es ahí cuando un hombre es íntegro, cuando a pesar de estar solo y puede fallar, él decide no hacerlo. Yo recuerdo una vez, hermano, y una vez lo compartí, cuando estábamos en Torre Fuerte, que estaba dormido, y cuando yo estaba dormido, yo escuché una voz y sé que fue Dios. Yo iba a predicar al día siguiente, yo no tenía mensaje, yo estaba diciendo: Señor, yo no me quiero subir si tú no me das tu palabra.
Y una noche antes yo escuché la voz de Dios que me dijo: yo estoy enojado porque mi pueblo no vive en integridad. Yo estoy enojado porque mi pueblo no vive en integridad. Y yo le decía a Dios: Dios, ¿cómo es que vas a estar enojado si tú eres Dios? Y Él me volvía a repetir: yo estoy enojado porque mi pueblo no vive en integridad. Hace falta, hermanos, que se levanten hombres y mujeres íntegras delante de Dios. Hace falta que se levanten hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, hermanos, íntegras delante de Dios. Íntegras delante de Dios. ¿Por qué, hermano? La Biblia dice que buscaron en Daniel algún error y no lo hallaron. Después de eso dijeron: entonces, si no vamos a encontrar error en Daniel, tenemos que buscar un error entre él y la ley de Dios, a ver cómo vamos a hacer. Pero tenemos que hacerlo caer. Tenemos que hacerlo caer. Entonces estos hombres dijeron: ¿qué vamos a hacer? Se juntaron los gobernantes, se juntaron todos y dijeron: ok. Yo me imagino que se dieron cuenta que Daniel oraba en la mañana, en la tarde y en la noche como nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice que fueron con el rey y le dijeron: rey, haz un edicto. Y en el edicto, escribe ahí en el edicto, que cualquier persona que le pida a su Dios o a cualquier otra cosa que no seas tú, que sea echado al foso con los leones. Que sea echado al foso con los leones. Entonces al rey pues dijo: pues bueno, pues vamos a hacerlo. El rey lo hizo, hermano. Escribió el edicto, lo selló y todo. Entonces se hizo el edicto. Entonces dice la Biblia que cuando Daniel supo del edicto, hermano, dice la Biblia que a él no le importó lo que el diablo haya dicho. Dice la Biblia que a él no le importó lo que los hombres hayan dicho. Dice la Biblia que a él no le importó lo que el rey haya dicho. Dice la Biblia que a él no le importó lo que Nabucodonosor o el rey Belsasar ese haya dicho. Dice la Biblia que cuando él se enteró, él dijo: ok, a mí me van a hacer eso, a mí no me importa. Dice la Biblia que él fue a su casa, él abrió las ventanas y hacia donde estaba el templo en la gran Jerusalén, dice que él arrodilló sus rodillas y él empezó a clamar y a pedirle a Dios. Hay alguien aquí, hermano, que puede orar en medio de la prueba. Hay alguien aquí que pueda hincarse en medio de la prueba. Hay alguien aquí que pueda decir: yo voy a orar aunque el diablo quiera entrar a mi casa, aunque el diablo esté destruyendo mi casa, aunque el diablo esté destruyendo a mi familia, aunque el diablo quiera acabar con mi vida, aunque el diablo quiera correrme del trabajo, aunque el diablo me tenga sin comida. Hay alguien aquí que pueda decir: aún en todo eso yo voy a adorar, yo voy a orar, yo voy a clamar y yo voy a bendecir el nombre de Dios. Porque tu condición, hermano, para que se acabe esa condición en tu vida, hermano, solamente hace falta doblar tus rodillas y levantar tus manos a aquel que es todopoderoso. Ahorita yo lo decía: ¿acaso hay algo desde lo que Dios no nos pueda librar a nosotros? ¿Acaso hay algo que Dios no pueda hacer? ¿Acaso hay algo que Dios no pueda hacer en tu vida? ¿Acaso hay algo que Dios no pueda hacer en tu familia? El detalle aquí que nosotros oramos un día, nos cansamos, Dios no nos da lo que queremos y decimos que Dios no nos ama. El detalle aquí que a mí me gusta la historia de Daniel, que él oraba en la mañana, que él oraba en la tarde y que él oraba en la noche. Tenemos que ser hombres de oración. Tenemos que ser hombres de oración. La semana pasada yo escuchaba un mensaje de un hombre que decía una frase y decía: mientras yo puedo orar, que el diablo no cante victoria. Mientras yo puedo orar, decía ese hombre, que el diablo no cante victoria. Mientras yo puedo orar, aunque en mi casa haya problemas, que el diablo no cante victoria. Porque todavía me puedo poner de rodillas delante de Dios. Porque todavía puedo abrir mi boca. Porque todavía puedo levantar mis manos. Porque todavía, aunque los religiosos me hayan metido en el calabozo de más adentro, yo todavía tengo labios. No cantes victoria, dile al diablo: no cantes victoria. Tú pensabas que me tenías en el suelo, todavía no me tienes en el suelo. Todavía tengo un as bajo la manga, todavía me queda una carta, todavía me queda un peso, y ese peso se llama oración. Oración.
intimidad. Cuando yo oro, yo soy obediente. La historia dice que estos hombres fueron por Daniel. Se puede poner de pie y el grupo puede pasar, hermano. Daniel llegó ahí, estaba orando. Los hombres, hermano, fueron por él, lo encontraron intercediendo. Entonces fueron con el rey y le dijeron: oye, rey, tú dijiste que a la persona que le pidiera a su Dios, tú dijiste que la persona que le pidiera a otra cosa que no seas tú, esa persona se ha echado al foso de los leones. El rey dijo: ok, yo lo dije. Entonces Daniel, de los que vienen de allá de Judá, de los que trajeron en el cautiverio, lo encontramos orando a su Dios. Lo encontraron orando a su Dios. Entonces dice la historia que el rey se puso triste, porque Daniel estaba en un lugar honroso. Daniel había hallado gracia delante de Dios. Cuando tú eres obediente y leal a Dios, cuando tú eres obediente y leal a Dios, Dios te pone en lugares de honra. La historia dice, hermano, que fueron por él. El rey se entristeció, lo trajeron para acá, fueron y lo llevaron al foso de los leones. Entonces el rey ahí pusieron antes de eso, dice la Biblia que era lo que le leía, que le dijo: oye, Daniel, el Dios al que tú continuamente sirves podrá librarte, podrá hacerlo. ¿Tú qué crees, Daniel? ¿Tú qué crees, Daniel? ¿Tú qué crees que Dios te va a poder librar a ti? ¿Tú qué crees que Dios te va a poder librar a ti de la boca de los leones? ¿Tú qué crees que Dios te va a poder librar a ti de las pruebas, de las luchas? ¿Tú qué crees que Dios te va a librar de la angustia, de la soledad, de la tristeza? ¿Tú qué crees? Tu Dios al que tú vas y le sirves, tu Dios al que tú vas y le oras, tu Dios al que tú vas y te hincas, tu Dios al que tú vas a la iglesia y le ofrendas. ¿Tú crees que ese Dios te va a poder librar? ¿Tú crees que ese Dios te va a poder librar? Te estoy diciendo, ¿tú crees que ese Dios te va a poder librar? ¿Tú crees que ese Dios es poderoso para librarte? ¿Tú crees que ese Dios es poderoso para sanarte?